Vamos a ver la base bíblica de este mensaje que he titulado La confesión sincera de nuestro pecado da paso al perdón. El título del mensaje este domingo, domingo 6 de abril del 2025, es La confesión sincera de nuestro pecado da paso al perdón. Y veamos la base bíblica. Vamos a Proverbios. Vamos a buscar tres citas bíblicas. Estamos en Proverbios 28:13. Luego pasamos a Primera de Juan 1:9 y terminamos con Salmo 32:5. Vamos a leer tres versículos de nuestra Biblia. Proverbios, el primero que vamos a leer es Proverbios 28, capítulo 28, versículo 13. Dice así la palabra en Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a repetir esto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es el rey Salomón. Ahora nos vamos a Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Dice así la escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a repetir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora nos vamos al Salmo 32. Salmo 32, escrito o dicho por el rey David. Salmo 32:5. Dice David, Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Repitamos esto. Dice David, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén, mis hermanos, es la base bíblica para este mensaje. La confesión sincera de nuestro pecado da paso al perdón. Mis hermanos, mis hijos, mis amigos, Dios nos limpia de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Las Escrituras claramente nos enseñan que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y perdona todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Salomón, el rey Salomón, declara que el hombre que confiesa su pecado y se aparta alcanzará el perdón de Dios. Por eso lee en el libro de Proverbios. Salomón dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Por su parte, el apóstol Juan afirma que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto lo leemos en Primera de Juan. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Luego el rey David. El rey David da testimonio
Vean esto, es importantísimo, que al confesar sus rebeliones y sus pecados, Dios lo perdonó y su culpa desapareció. Repito, esto es importante. David da testimonio que al confesar él sus rebeliones, al confesar sus pecados, Dios lo perdonó y su culpa desapareció. Esto está en el Salmo 32, del 3 al 6. Dice David: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y termina diciendo David: por lo tanto, que todos los justos oren a ti. Nos exhorta David. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Esto es lo que dice la Escritura, que tenemos que confesar nuestros pecados para perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué más enseñan las Escrituras? Nos enseñan que los profetas Esdras, Nehemías y Daniel confesaron sus pecados y los pecados de su pueblo y pidieron perdón a nuestro Dios. Veamos el profeta Esdras. Dice, las Escrituras señalan, revelan, enseñan que Esdras se postraba de rodillas para orar, confesando el pecado de los hijos de Israel. Dice Esdras en el capítulo 9: me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Miren la forma en que habla Esdras. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Nosotros hemos dejado tus mandamientos. Henos aquí, dice Esdras, delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Y dice la Escritura que mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente. Profeta Nehemías oraba a Dios diciendo: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos que diste a Moisés. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque no lo hemos hecho rectamente. Nosotros hemos hecho lo malo, dice Nehemías, pero tú eres Dios que perdona. Clemente y piadoso, tardo para la ira y de gran misericordia. Así termina diciendo Nehemías. Esta es su oración. El profeta Daniel dice: yo oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de los siervos, los profetas. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de Jehová nuestro Dios. Es
el tener misericordia y el perdonar, expresa David, aunque contra él nos hemos rebelado. Miren la súplica de David: oye, Señor, oh Señor, perdona. No tardes por amor a ti mismo, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Es la expresión de David. Pero ¿qué más nos enseñan las Escrituras, mis hermanos? Las Escrituras nos enseñan que el patriarca Job, el rey David y el apóstol Pablo confesaron su maldad. Y Dios tuvo misericordia de ellos, perdonando sus pecados. Job, el patriarca Job. Recordemos quién era el patriarca Job. El patriarca Job era un hombre que Dios mismo consideraba como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que se levantaba cada mañana, dice la Escritura, a ofrecer holocaustos, a orar por sus hijos, porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra mi Dios. Y por eso es que Job confiesa su maldad y corrupción diciendo: he aquí yo soy vil, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y le suplica a Dios expresando: ¿por qué no mejor perdonas mis pecados y me quita la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y ahí moriré. Las Escrituras nos enseñan que finalmente Dios quitó la aflicción de Job. ¿Se recuerdan la aflicción de Job? Con una sarna maligna, y aumentó, dice la Escritura, al doble de las cosas que habían sido de Job. David, el rey David, este hombre conforme el corazón de Dios, es otro ejemplo de arrepentimiento y confesión a Dios de sus pecados y de súplica por la misericordia de Dios. El Salmo 51 expresa ese arrepentimiento, esa confesión de pecados. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Así se expresa David: y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti sobre el pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y suplica a Job diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Esta es la oración, esta es la confesión del rey David en el Salmo 51. Y luego, cuando Job fue perdonado, David fue perdonado, él declara en el Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Veamos ahora el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Recordemos quién era el apóstol Pablo. Este hombre, el apóstol Pablo, fue llevado al tercer cielo. Dice la Escritura: donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo fue el hombre que escribió casi un tercio, más de un tercio del Nuevo Testamento. Es el hombre que confiesa que él es el primero entre los pecadores. Y eso está en Timoteo. En Timoteo él declara: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que confiesa Pablo. Este que fue llevado al tercer dice: yo soy el primero de los pecadores. Además, el apóstol Pablo confiesa la maldad y la corrupción que hay en el interior de su ser. Él escribe en la carta de Romanos 7: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Veo otra ley y mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Y expresa Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego escribe, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y vean, Pablo al exclamar, miserable de mí. Este es lo que dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios le permite ver a Jesucristo, quien lo librará de ese cuerpo de muerte y lo llevará a su reino de luz admirable. Por otra parte, estos son los personajes bíblicos que confiesan su pecado, que confiesan su maldad y que alcanzan la misericordia de Dios. Pero veamos la historia cristiana. La historia cristiana nos relata que el obispo San Agustín y los pastores ingleses Jorge Whitefield y John Newton, fueron hombres que confesaron su maldad y alcanzaron la misericordia de Dios. El obispo San Agustín de Hipona. ¿Quién era el obispo San Agustín de Hipona? San Agustín es considerado, mis hermanos, mis hijos, la figura más influyente en la historia del cristianismo, después del Señor Jesús y del apóstol Pablo. Tenemos que leer a San Agustín de Hipona. La figura más influyente, consideran los teólogos, en la historia del cristianismo después del Señor Jesús y del apóstol Pablo. Este hombre confiesa sus pecados y luego declara que no siente temor a recordarlos. Él escribe el libro Confesiones, que yo les exhorto a que lo compren, en su libro Confesiones y en su libro que se llama Soliloquios del alma a Dios. Él da testimonio de su recorrido espiritual. Y vean lo que dice San Agustín. Quiero ahora recordar las fealdades de mi vida pasada, las corrupciones carnales de mi alma, no porque en ellas me complazca, sino porque te amo a ti, mi Dios. Tu cólera se abatía sobre mí, pero yo la ignoraba. Me había vuelto sordo a tu voz y como encadenado por la estridencia de la carne mortal. ¿Por dónde andaba yo lejos de las delicias de tu casa? Cuando le concedí cetro a la lujuria y con todas mis fuerzas me entregué a ella. ¿Con qué pagarle a mi Señor el que mi memoria recuerde todo esto sin que mi alma sienta temor? ¡Ala! ¿Con qué pagarle a mi Señor de que mi memoria recuerde todo esto sin que mi alma sienta temor? Te pagaré, dice San Agustín, con paga de amor y agradecimiento. Confesaré tu nombre, pues tantas obras malas y abominables me has perdonado. Fue obra de tu gracia y de tu misericordia el que has derretido la masa de mis pecados. Fue obra, dice, de tu gracia y tu misericordia que hayas derretido la masa de mis pecados. Tú has roto mis cadenas y ofreceré en tu honor un sacrificio vespertino. Oh Dios, dice San Agustín, oh Dios de mi corazón y pan de mi alma. Yo no te amaba entonces y me entregaba lejos de ti a malos amores. Pues no es otra cosa que fornicación, es la amistad del mundo lejos de ti. Ahora mismo me ha sacado del terrible abismo a un alma que te busca, un alma que dice, he buscado al Señor tu rostro y lo he de buscar siempre. Porque yo anduve lejos de tu rostro, llevado por tenebrosa pasión. Esto es lo que dice San Agustín. Y termino diciendo, San Agustín, dame un corazón que piense en ti, un alma que te ame a ti, una mente que te recuerde, un entendimiento que te entienda, una razón que siempre esté unida inseparablemente a ti. Muévenos y atráenos hacia ti, enciéndenos y arrebátanos. Haz que te sintamos como dulce y fragante perfume para que te amamos y corramos hacia ti. Así se expresa San Agustín.
Ahora veamos la confesión que hace este pastor, famoso, reconocido pastor inglés, George Whitefield. Este pastor, según su biografía, este pastor dice que, vean a este pastor, dice que predicaba 5 o 6 veces al día. No una vez, 5 o 6 veces al día. En los 34 años de su vida ministerial. Y que recorría el mundo, dice, porque vivió en Inglaterra y luego se fue a Estados Unidos, rogando a los hombres que se arrepintieran y vinieran a Cristo y que fueran salvos. Este hombre que predicaba 5 o 6 veces al día, es el que confiesa su pecado y su maldad. En una carta que él envía a otro pastor inglés, John Wesley, él afirmaba, vean lo que dice este pastor Whitefield: con dolor y humilde vergüenza reconozco que he caído en pecado muchas veces. Hasta ahora no he sido capaz de vivir un día perfectamente libre de todos los defectos y pecados. Por dentro, decía este pastor, estoy lleno de orgullo, amor propio y todo tipo de corrupción. Vea cómo confiesa este pastor. Siento las luchas del pecado que inmora a mí día a día. En un sermón que él hace, que yo ruego que ustedes lo lean, El método de la gracia, se llama el sermón de este pastor. Él expresaba sus feligreses, tenía sus feligreses. No sé qué piensen ustedes, les decía este pastor, pero puedo decir que no puedo orar sin pecar. No puedo predicarle a ustedes ni a ningún otro sin pecar. Eso es lo que decía este pastor. No puedo hacer nada sin pecar. Mi arrepentimiento requiere ser arrepentido. Y mis lágrimas deben ser lavadas con la preciosa sangre de mi amado Redentor. Nuestros mejores deberes son como tantos pecados espléndidos. Y le decía a sus feligreses, si miramos hacia adentro, veremos suficiente lujuria y temperamento humano contrario al temperamento de Dios. Hay orgullo, hay malicia y venganza en todos nuestros corazones. Y este temperamento no puede venir de Dios. Proviene de nuestro primer padre, Adán, quien cayó de Dios en el diablo. Eso es. Y le pregunta a sus feligreses, finalmente este pastor, ¿alguna vez les fue doloroso el recuerdo de sus pecados? Y esto va para nosotros. ¿Alguna vez les fue doloroso el recuerdo de sus pecados? ¿Fue la carga de sus pecados intolerable para sus pensamientos? ¿Vieron alguna vez la ira de Dios? Que la ira de Dios podía caer injustamente sobre ustedes a causa de sus transgresiones. ¿Alguna vez se arrepintieron de sus pecados? ¿Pudieron alguna vez decir, mis pecados han pasado sobre mi cabeza como una carga demasiado pesada para mí? Y les decía, la morada del pecado en el corazón es la carga de una persona convertida. Es la carga de un verdadero cristiano. Al final de sus días, este pastor Whitefield expresa, mi cuerpo falla, pero mi espíritu aún está fresco y joven. Mire, mi cuerpo falla, pero mi espíritu está fresco y joven. Viviría voluntariamente para siempre para poder seguir predicando a Cristo. Fíjate, Judy. Pero muero para ir a estar con él. Pero muero para ir a estar con mi Señor. Cuán breve ha sido mi vida en comparación con las grandes labores que veo ante mí por realizar. Este pastor Jorge Whitefield murió joven a los 55 años, como 4 horas después de su último sermón. Para que vean,
Pocas horas después de su último, muere este pastor. Finalmente veamos a John Newton. ¿Quién era John Newton? John Newton era un traficante de esclavos que fue llamado a ser pastor. Newton, este pastor, confesó que él era un miserable que Dios había salvado. John Newton escribió en su himno Sublime Gracia, que vamos a cantarlo un día aquí en la congregación, su famoso himno Sublime Gracia. Se cree que este himno es cantado unas 10 millones de veces cada año en iglesias y bodas. Miren, hay que ver qué es ese himno. Es cantado unas 10 millones de veces cada año en iglesias y bodas. Y este es el que confiesa que la gracia admirable de Dios salvó a un desgraciado como él, que una vez estuvo perdido, pero que fue hallado, que una vez fue ciego, pero que ahora podía ver. Eso es lo que dice en ese himno. A los 80 años, este pastor Newton todavía predicaba, 80 años todavía predicaba, pero meses después afirmó que ya estaba viejo para predicar. Y cuentan sus biógrafos que un amigo fue a visitarlo, un viejo amigo que él conocía, pero dice que Newton tuvo problemas para recordar con quién estaba hablando y se disculpó diciendo: casi he perdido la memoria, pero aún recuerdo dos cosas. Casi he perdido la memoria, pero aún recuerdo dos cosas: que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Miren lo que dijo de 80 años. Casi he perdido la memoria, pero aún recuerdo dos cosas: que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. El pastor Newton predicó 43 años. Murió a los 82 años. En el epitafio que él escribió para su propia lápida, decía: John Newton, ese es el epitafio que él escribió en su lápida, otrora infiel y libertino, sirviente de esclavos en África, fue por la rica y misericordia de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe durante tanto tiempo se había esforzado por destruir. John Newton, el comerciante de esclavos, convertido en pastor por Dios mismo, nunca olvidó lo malvado que era y lo misericordioso que Dios había sido con él. Nunca olvidó, a sus 82 años, lo malvado que era y lo misericordioso que había sido Dios con él. Este es el mensaje final. ¿Qué hemos aprendido hoy, Señor? Mis hermanos, mis hijos, mis amigos, esta pequeña congregación, esta pequeña manada. Que la Escritura nos enseña y nos exhorta a que confesemos nuestros pecados. Porque Él es un fiel justo, es un Dios justo y fiel que perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Los profetas Esdras, Nehemías y Daniel confesaron el pecado de su pueblo y alcanzaron misericordia de Dios. El patriarca Job, el rey David y el apóstol Pablo confesaron sus propios pecados. Dios los perdonó y su culpa desapareció. Finalmente el obispo San Agustín y los pastores Jorge Whitefield y Juan Newton también confesaron su maldad y su pecado y alcanzaron el perdón de Dios. Pregunto a esta manada pequeña, los que están oyendo este mensaje y lo van a oír: ¿estamos preparados en este momento para confesar nuestra iniquidad y maldad a nuestro Dios para que sean perdonados nuestros pecados? ¿Estamos preparados, mis hermanos? ¿Seríamos capaces de hincarnos y decir: Señor, perdona mis pecados para que sean perdonados? Si usted dice en su corazón: sí, yo estoy preparado, si yo puedo hincarme, si no lo hago ahorita, lo voy a hacer en mi casa,
Mire, mi hermano, usted es bienaventurado. Si usted dice, yo puedo confesar mis pecados, usted es bienaventurado, porque la confesión de los pecados es un don dado por Dios. Es un regalo que viene del cielo a sus hijos. No se puede confesar los pecados. Es un regalo, tiene que dárselo el Señor a sus hijos. Y esto nos habla al pastor estadounidense Paul David Tripp. Él escribe un artículo que se llama La confesión es una gracia. Él dice que la confesión de los pecados es una gracia. Y que solo la gracia, está hablando de la gracia de Dios, puede convencerme de abandonar mi rectitud y correr a los brazos misericordiosos del Señor. Dice que explica este pastor que la confesión no es natural en nosotros. No nos sentimos pecadores, no. Nos consideramos más justos de lo que somos. Es natural, dice este pastor, que culpemos a otros por nuestros errores. A mi papá, mi mamá, mi hermano, a otros. Es natural que digamos que nuestro comportamiento fue causado por alguna circunstancia difícil. Que es natural, dice este pastor, que nos preocupemos más por el pecado de los demás que por el nuestro. Y es natural, sigue diciendo este pastor, que tú y yo estemos ciegos a la profundidad de nuestra necesidad espiritual. Y termina diciendo este pastor Tripp que una de las operaciones más importantes de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, es darnos ojos para ver nuestro pecado y corazones dispuestos a confesarlos. Si tus ojos están abiertos, si te ves a ti mismo con precisión, y si tu corazón está humildemente dispuesto a admitir lo que tus ojos ven, sabes que la gracia gloriosa, rescatadora, perdonadora y transformadora te ha visitado. Como es una gracia, es un don, la confesión, el arrepentimiento y confesión. Si no lo tenemos, mis hermanos, tenemos que clamar al Señor que nos regale esa gracia de la confesión de nuestros pecados, que veamos, que abra nuestros ojos para ver nuestros pecados y que nos dé corazones dispuestos a confesarlo, para alcanzar misericordia, perdonar nuestras maldades y para luego correr a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que recordar, con eso termino, que la marca del verdadero cristiano no es el que va a la iglesia, no, o el que lee la Biblia, o el que es pastor, no. Es la marca del verdadero cristiano, es a quien Dios le da el don del arrepentimiento y la confesión continua de sus pecados. Ese es el verdadero cristiano. No es el que canta, no. Himnos a Dios. No, es al que Dios le da la gracia del arrepentimiento y la confesión continua de sus pecados. Ese es el verdadero cristiano. Es la marca del verdadero cristiano. Es a quien Dios le abre sus ojos para ver nuestros pecados y corazones dispuestos a confesarlo. Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, cierren sus ojos. Es difícil, solo tú nos puedes. No podemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados. No podemos por nosotros mismos, Señor. Solo tú nos tienes que dar esa gracia. Solo tú nos tienes que dar la gracia de ver nuestro pecado, la profundidad de nuestro pecado, la profundidad de nuestra maldad y darnos corazones dispuestos a confesarlo. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Y porque entendemos, Señor, y esta pequeña manada lo entiende, que es la marca del cristiano, del verdadero cristiano, cuando tú le das la gracia de que vea su pecado y lo confiese. Oh Señor,
danos ese don para perdonar nuestros pecados. Danos los ojos para ver la profundidad de nuestros pecados y el corazón dispuesto a confesarlo. Oh Señor, gracias, gracias Señor. Dánoslo, Señor, a esta manada pequeña, a los que están oyendo su mensaje y a los que van a oír en horas o en días más tarde. Amén, Señor, y amén. Amén. Cantemos algo. A pesar de mi infidelidad, Jesús. A pesar de mi